Buenas tardes, queridos hermanos, y feliz viernes. Ministerios de Dante les da la bienvenida con su servidor Dante Campoy a este viernes, día de preparación. Gracias por estar aquí con nosotros. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra, nos das tu espíritu para poder comprender lo que tú has dicho por medio de tu palabra. Gracias, Señor, muchas gracias por estas bendiciones que tú nos das. La bendición, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder entender qué es lo que quieres que nosotros hagamos. En quién debemos de creer. Señor, ayuda que todo sentimiento preconcebido acerca de ti sea quitado y podamos escuchar tu voz en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Hay varias filosofías humanas, teorías, ideas, imaginaciones, y también hay cosas que se ha inventado el hombre para poder describir al Dios del universo. Las tradiciones han tenido mucho que ver con esto. Y hoy vamos a ver qué es lo que Dios dice de Él mismo, qué es lo que la Biblia dice de Él mismo. El primer versículo que nos va a ayudar para que quitemos todas estas ideas que han sido puestas por muchos años a otras personas, tal vez a nuestros familiares, tal vez a nuestra iglesia, que todo se ha hecho de una forma. Hay un versículo que nos ayuda a que debemos de pensar solo en Dios. Hechos 17:29. Hechos capítulo 17, versículo 29, y nos dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. No se tiene que explicar este versículo. Si lo volvemos a leer, vamos a ver exactamente lo que las culturas antiguas, después de que el diluvio pasó, cómo se volvió idólatra el mundo. Dice el 17:29 de Hechos: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En las culturas antiguas se esculpían ídolos, se hacían como figuras en la pared, como si fueran cuadros, y ahí se esculpían en forma de arte. Se acomodaban con oro, con plata, y se grababa en las piedras el Dios que ellos estaban adorando. Dice la Biblia que no nos podemos imaginar tampoco cosas de lo que es la divinidad. Hay versículos en la Biblia que hablan de no quitarle y no ponerle, pero este versículo es diferente en alguna razón, porque habla del pensamiento. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Y dice, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendéis a no pensar. Voy a volver. El número 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos,
por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Han surgido discusiones acerca de partes de la Biblia, de tradiciones que las religiones celebran, y esas cosas son cosas que pensamos a veces. A veces pensamos más de lo que está escrito. Queremos ponerle más, queremos decir, el versículo dice así, pero para mí quiere decir otra cosa. Cuando dices para mí, estás hablando de tu opinión personal, no lo que Dios reveló. ¿Cuál es la causa de que alguien se envanezca y piensa que sabe más que todos? Eso, pensar más de lo que está escrito. Dice que no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Quiere decir que iba a haber unas discusiones muy acaloradas, fuertes, acerca de lo que está escrito, solo si yo pienso más de lo que está escrito. La palabra de Dios es clara y a veces no queremos comprenderla. Queremos amoldarla a lo que ya dijo alguien, a algo que está escrito, que alguien escribió, pero solo tenemos un credo, solo tenemos una lista de cosas que hacer concernientes a ser fieles a Dios. Y ese credo para mí es la Biblia, y la Biblia sola. En Deuteronomio 4 habla de algo bien importante. Dios está hablando con Moisés para que le diga al pueblo. Le está diciendo que yo no soy el único que ha hecho milagros, que ha hecho cosas con ustedes. Dice el 33, Deuteronomio 4, 33. Dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando en medio del fuego, como tú lo has oído, y sin perecer? 34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? ¿Con pruebas? ¿Con señales? ¿Con milagros y con guerra y mano poderosa, brazo extendido? ¿Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Y el 35 es bien significativo, hermanos. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Las tradiciones humanas, los inventos que han pasado, la imaginación humana, ha llegado a poner a Dios en un lugar que no le corresponde. No hay otro fuera del Padre. No hay. No hay tres dioses. Solo hay uno. Un versículo más. Bueno, Primera de Reyes 8, 59 y 60. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 59 y 60. Y dice, y estas, mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Una afirmación más, que solo hay un Dios, no hay otro. Isaías 42, versículo 8. Y dice, Isaías capítulo 42, versículo 8. Y dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y vamos a ver también Isaías 43, versículo 10.
Isaías capítulo 43, versículo 10. Y dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Con estas declaraciones del Antiguo Testamento, yo dejo por sentado que solo hay un Dios, no hay más. Aquí dice, no hay nadie antes ni va a haber alguien después. ¿Por qué hemos llegado a creer una imaginación de que hay tres dioses? Yo estoy hablando con la Biblia solamente. La Biblia es la que está diciendo. Espero que abras tu mente y veas que la palabra de Dios es la regla de fe. No otro libro, no otro cuaderno, no otra lista de cosas que hacer. Es la palabra de Dios. Hay una conversación con Jesús, con uno de los escribas. Y esto está registrado en Marcos 12, comenzando del versículo 28. ¿Por qué traigo esto? Bueno, si en realidad la naturaleza de Dios, el Padre, el Creador, si en realidad la naturaleza de Dios hubiera cambiado, había más dioses, algo hubiera cambiado en lo que es, Jesús mismo lo hubiera aclarado al escriba. Y vamos a ver cuál es el argumento. Marcos capítulo 12, comenzando del 28 en adelante. Y dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y aquí a veces nos pasamos hasta el otro lado. Nos vamos a que debes de amar a Dios y al prójimo. Pero vamos a ver lo que dijo Jesús. 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego sigue el 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, es una combinación completa desde el principio. Oye, Israel. Y el 31 dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Hermanos, si hubiera habido un cambio para que haya tres dioses, aquí Jesús lo hubiera confirmado. Pero el mismo escriba sabía que solo había un Dios. 33. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo y como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Había entendido. El 34 es el que me gustó mucho, porque dice: Jesús entonces, viendo que había respondido ¿cómo? Sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hermanos, la Biblia es la que me debe de enseñar a mí. Y yo estoy dejando que la Biblia me enseñe. Es mejor. Quiero oír de la boca del Padre. Quiero oír de las palabras del Hijo. Y quiero ser inspirado por el Espíritu.
que es el Consolador, que es la presencia de Jesús mismo en la tierra. No los voy a dejar solos, dijo, vendré a ustedes. Hermanos, no está tan difícil. A veces hacemos difíciles las cosas, porque el enemigo quiere eso. Por eso allá afuera se llama Babilonia y quiere traer esa palabra que es confusión, la quiere traer aquí a nosotros, para que nos confundamos. Nuevo Testamento, un versículo más. Primera de Corintios 8, comenzando desde el versículo 4 hasta el 6. Y dice, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, dice el 6, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un versículo más del Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 5 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 5 al 7. Y dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice el apóstol Pablo. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Cuántos más testigos tenemos que recibir de la palabra de Dios para creer que no hay tres dioses? Romanos 3, 29 y 30. Romanos capítulo 3, versículos 29 al 30. Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Y el 30. Porque Dios es uno, y Él justificará por fe y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es claro, Dios es uno. Un versículo más. Vamos a ver Gálatas 3, 19 y 20. Gálatas capítulo 3, versículos 19 y 20. Y habla del propósito de la ley. Bueno, dice el 19, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Una evidencia más, hermanos. Jesús fue muy explícito en lo que Él pasó y sabía que cuando Él se fuera, sus discípulos iban a ser perseguidos. Y en el capítulo 16 de la epístola a Juan, 16, comenzando desde el 1 hasta el 4. Juan, capítulo 16, del 1 al 4. Dice, estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 2. Os expulsarán de las sinagogas, de las iglesias. Y aún viene la hora, dice, cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios, al Padre. 3.
Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Te invito, hermano y hermana, te invito a que estudies tu Biblia. Si tú no conoces al Padre ni conoces al Hijo, tú vas a ser uno de los que expulsarás a personas de tu iglesia cuando ocurras a las armas para hacer algo feo pensando que estás sirviendo al Padre. Y todo lo vas a hacer porque no lo conoces. Porque no conoces al Padre ni conoces al Hijo. Estas son palabras de Jesús. Y el versículo 4 dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea, de que os salgan de las sinagogas, cuando llegue la hora, os acordéis que yo ya os lo había dicho. Hermano y hermana, si tú estás viviendo confiado, contento, a gusto, y no hay nadie que te está persiguiendo, es que porque no hemos demostrado. Yo tampoco, yo no he demostrado que conozco al Padre y que conozco al Hijo. Hoy este tema fue acerca de conocer al Padre. Y hay muchos más versículos, hermanos, hay demasiados versículos hablando acerca del Padre. Que solo es uno, que no hay más. Y a veces seguimos con las tradiciones de los hombres. Cosas que no están en la Biblia, muchas cosas que hoy se creen no están en la Biblia. Solo va a haber dos lados. Los lados que conocen al Padre y al Hijo, y el otro lado que odia al Padre y al Hijo. Te invito a que estudies tu Biblia. Te invito a que le pidas al Señor. Y vamos a pedirle ahorita: Señor, ayuda, abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestra mente, Señor, para que podamos comprender tu mensaje. Que podamos conocerte, oh Padre. Para que cuando pasen estas cosas, Señor, sepamos que es por eso. Que no tengamos duda de que lo que estamos haciendo es por tu nombre. Que conozcamos a qué vino tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque tú nos das todavía libertad para estudiar, para expresarnos. Y abre nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.